¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que se escuche bien. A ver aquí, vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, perdonen un poco la oscuridad. Bueno, vamos a empezar a avanzar en la semana 4, en la primera parte de esta clase que vamos a hacer en las semanas 4 y 5, vinculadas a la temática del poder. Como siempre, vamos a ir tratando de ubicar lo que es la dimensión política, ¿sí? Del poder, ubicada en el marco de nuestro tetraedro, en tanto, como siempre decimos, la primera fase, la etapa de investigación y de acercamiento a las instituciones, que estaría ubicado en el polo de la crátesis, ¿sí? Y mediante su sistema económico se empieza a vincular con el polo de la fisis, y por el lado del subsistema anómico va empezando a articular también con el polo de la semiosis, el del sentido. Así que vamos a abordar este tema. Como siempre, yo trataré de ahí, para que no moleste en el PowerPoint, por momentos estaré en cámara y por momentos no. Lo que me parece interesante de esta primera etapa, que tenemos el texto de María José sobre las interpretaciones del poder y sobre todo el de la sociedad bloqueada de Michel Crozier. Vamos a ver toda la primera etapa histórica del poder, pero tratando de llevarlo siempre en concreto a las instituciones del trabajo. Bueno, en este sentido, aquí pasamos a la otra imagen. Me parece también interesante que, por ahí, si bien no esté ahí en este recorrido histórico que hace María José, que lo que es, hablando como decíamos, el poder está escrito dentro de la dimensión política, ¿no? Y si hablamos de la dimensión política de las instituciones, el tema es, en tanto dimensión, la palabra política y la palabra poder son relativamente nuevas en el vocabulario de Occidente. Obviamente forma parte entonces de la historia. Y bueno, y si bien empezó en la Grecia antigua, digamos que el tema del poder y de la política ingresa por el lado de Europa y empieza a trasladarse a documentos escritos recién en italiano en el siglo XIII, en francés en el siglo XIV y recién al portugués y en el inglés en el siglo XV. O sea que es lo que es la palabra, que tiene que ver con la ciudadanía y la polis en Atenas, en Grecia, es una palabra que llevó su tiempo ir ingresando en el vocabulario y sobre todo en lo escrito. Pero bueno, y a partir de ahí también tiene toda la vinculación que tiene que ver con el poder. A ver, en la primera instancia, María José, como siempre hace, que es muy interesante para comprender un fenómeno, historizarlo, ¿no? Para no darlo por natural, por reificado, como recién les decía, que la dimensión política no es algo que sea natural o creado, es una construcción del ser humano y como tal supone el desarrollo también de la historia del pensamiento y de la práctica filosófica, desde muchos años después, de la sociología, la antropología, la psicología, todas las ciencias humanas, las sociales. Entonces, cada una, y esto es interesante, van a tener su perspectiva y sobre todo va a tener que ver también con a qué le dan más importancia que otra cosa. Por lo tanto, ya de entrada tenemos que tener claro que toda visión del poder siempre va a ser parcial, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra postura también va a ser parcial, que no solo es de la psicología institucional con aportes de la sociología, sino que además vemos muy poquitos autores. Entonces, seguramente a lo largo también de la carrera de trabajo social, en materia como Estado y políticas públicas, sociología sistemática, teoría sociológica, bueno, ahí son materias también donde se desarrolla desde la perspectiva sociológica el tema del poder, y seguramente en algunos autores en antropología, sobre todo en Bourdieu, van a ver seguramente ahí que aborda también el tema del poder y la violencia simbólica, y algunos también obviamente con Marx, con Gramsci, etcétera, 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 también en la mirada filosófica y sociológica. Poniendo como marco esto, es interesante que ustedes primero
tengan en cuenta más o menos en esta historia cómo es que uno puede primero retrotraer la temática del poder. Y María José, bueno, en tanto psicóloga, cuando, digamos, uno va hacia las raíces del poder, al origen, podríamos decir, eso, cuestión más mística, uno podría decir que el poder, de alguna manera, en tanto fuerza, ¿no? Tanto la posibilidad de la utilización de la fuerza o la acción de la fuerza, eh, nos lleva como siempre o nos retrotrae a un estado de ese primer estado primario de indefensión, ¿no? Las posibilidades en las cuales uno puede ser afectado por esas fuerzas utilizadas estaban asociadas en general a las relaciones naturales, podemos decir que los seres humanos antiguos tenían con otros seres humanos, con los animales con los que convivían en un entorno más o menos conflictivo, pero también con su entorno también ambiental vinculado a el clima, la geografía, ¿sí? Y entonces, en general, todas las cuestiones vinculadas que tienen que ver con el hambre, la vida, la muerte, la lucha, como decíamos, entre seres humanos, defenderse, ¿no? de animales de gran porte, salvajes, siempre fue de alguna manera puesto eso en los seres divinos o semidioses también, ¿no? Que esas eran fuerzas de orden sobrenatural y que eran de alguna manera creadas y reguladas y utilizadas, manejadas por seres por fuera de la humanidad, ¿no? Seres divinos, sobrenaturales. Por eso yo no los voy a leer porque intenté buscarlo, no lo encontré grabado, como para que lo escuchen de la voz de él o de alguien, de algún relator, y no quiero ser pesado. Pero, por ejemplo, todas estas cuestiones que dan cuenta de la comprensión o la búsqueda de encontrarle sentido a esas cosas que eran inexplicables, ¿no? Desde los rayos, las lluvias, quemazones, ¿no? Incendios, inundaciones, bueno, así también como la vida, el crecimiento de los árboles, pero también estas fieras salvajes, peligrosas, siempre fueron plasmados y quedan siempre vestigios en los mitos de origen de todas las comunidades, digamos, ancestrales. Y de lo que, bueno, de alguna manera ha llegado a nosotros desde interpretaciones de interpretaciones y cuando se pudo escribir. Pero de alguna manera quería pasarles en esa línea, ¿no? Ya más literaria, pero sí tomado de mitos recogidos por Claude Lévi-Strauss, uno de los antropólogos quizás de los denominados padres de la antropología. Él en ese libro llamado Lo crudo y lo cocido, bueno, retoma algunos mitos de origen, y en este caso tiene que ver con el jaguar. Entonces, no se los voy a leer, pero para que den cuenta de cómo siempre se buscó una explicación para entender la relación de la fiereza de ese jaguar con los seres humanos. Y bueno, a partir de ahí se construyen mitos, leyendas, relatos que se fueron circulando y pasando generación tras generación. No quiere decir que no haya sido alterado o modificado, pero de alguna manera lo que quiero decir con este breve relato, que está incluido en Memorias del Fuego, en el libro número 1 de Eduardo Galeano, es de alguna manera es la relación de origen entre, por ejemplo, el jaguar y la comunidad con la que él tenía entorno. ¿Sí? Entonces, digo, esto se los dejo como para que se comprenda. Vamos a utilizar 2 relatos por ahí de Galeano para clases de la dimensión simbólico-imaginaria, pero quería dejarles aquí este relato para que ustedes den cuenta en cómo se construye originariamente esa relación entre los seres humanos y aquello de lo inexplicable. Entre otras cuestiones, la fuerza, ¿no? La posibilidad de resistir o ser sometido a fuerzas absolutamente desproporcionadas en relación a lo que el ser humano podía soportar.
Entonces necesita ser explicado, buscar una explicación. Entonces, desde este primer momento, ¿no? El estado de indefensión, esperen que me voy a cerrar así pueden ver bien esto. Podemos decir entonces que con el tiempo, digamos, fue haciendo como una mediación, ¿no es cierto?, de las divinidades y estos semidioses. Con el tiempo, el desarrollo de las comunidades fueron encontrando o autoatribuyéndose esas comunidades una suerte de mediadores entre ese mensaje o el conocimiento divino y sagrado, que era obviamente puesto en juego en ritos, rituales, prácticas, o sea, formaba parte de la vida cotidiana de estas comunidades, pero empezaron a aparecer mediadores, en algunos casos los denominados chamanes o personas sagradas, o los, podemos decirle, jefes de cada una de esas comunidades, eran quienes mediaban o tenían relación con la o las divinidades, eran de alguna manera los elegidos, ¿no?, los que podían tener ese contacto con ellos. Y en este caso, también de alguna manera, este acceso al saber, a la palabra sagrada, al conocimiento universal, es la versión, como decimos aquí, la vertiente epistémica del poder, ¿no? Por lo tanto, las comunidades empiezan a tener detentadores de ese conocimiento y son de alguna manera los que traducen la modalidad en la que deben vivir y relacionarse los miembros de esas comunidades, ¿no?, los lugares que tienen que ocupar, las funciones que tienen que llevar, sea por edad, por sexo, por ubicación dentro de esa comunidad, en cuanto a mayor o menor riqueza, en cuanto a descendientes o no, por ejemplo, de familias denominadas sagradas o de origen o de, digamos, de alguna manera hereditarios de ese saber divino, etcétera. Cada comunidad, además, tiene sus propias formas de construir esas reglas de juego en las cuales se moverá. Por eso, al mismo tiempo, a esta vertiente epistémica aparece simultáneamente la vertiente jurídica, en esto de justamente en esas marcar las funciones de cada uno. También aparece qué es lo que está permitido y lo que está prohibido en todos los aspectos, desde las relaciones de parentesco, en relación con las actividades, acciones, los trabajos que se realizan en esas comunidades, las formas de realizar los intercambios, sea de objetos, sea de elementos sagrados, sea de personas, ¿no?, de los matrimonios, cómo se casaban, si era intercambio de mujeres, si era intercambios en función del tipo, si eran exogámicas, si eran intercambios endogámicos, es decir, si eran entre comunidades o al interior de las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les decía también, qué funciones y qué tareas debía realizar cada uno en función de su lugar en esas reglas de juego, al interior de cada una de las familias, y cómo eran, por ejemplo, a partir de allí, las maneras de la herencia, cómo también se podían o debían realizarse las ceremonias mortuorias, etcétera, etcétera, etcétera. También aspectos muy complejos. Pero al mismo tiempo, así como está esta vertiente de lo que es lo normativo, aparece también lo punitivo, es decir, la sanción, ¿no? La sanción y lo que tiene que ver con lo que le ocurre a aquel que transgrede o se aleja de esa norma, que desafía de alguna manera lo que ha sido establecido en esta instancia por la divinidad, ¿no? Como decíamos, por la divinidad a través de sus mediadores, ¿no? Y esas, digamos, lo que son los aspectos punitivos, que por ahí pueden no estar escritos, pero sí se actúan explícitamente, pueden ir y ser variados según cada una de esas comunidades, ¿no? Puede ir desde, no sé, el apercibimiento, la tortura, ¿no?, el suplicio, el sacrificio, hasta el destierro, la muerte, o incluso, depende de la comunidad, el perdón, ¿no?
Entonces, digamos, de alguna manera el poder comienza a reconocerse con el tiempo también en el plano político. Y aquí lo que aparece es la relación de poder con la figura de autoridad, ¿no? Y entonces, con el tiempo, como decíamos, ya pasaron varios siglos, empiezan a establecerse distintas formas políticas de, digamos, de regular la vida de los seres humanos a través de monarquías, puede ser, bueno, después las democracias, los distintos, ¿no? Pero también tuvieron los imperios, eh, puede ser también, como decíamos, monarquías directas, monarquías indirectas, e incluso también dictaduras, ¿no? Tiranías. eh, Originalmente también había gobiernos tipo teocráticos, ¿no? También basados en estas figuras de las divinidades. eh, y como les decía, diferentes formas de las democracias hasta las actuales democracias, pero que, bueno, obviamente también más allá de cierta globalización de las modalidades actuales de formas de ejercer la autoridad gubernamental, conviven también distintas formas con distintos contenidos en función de cada uno de esos territorios. Entonces, digamos, se va a comenzar a plantear explícitamente es cómo ejercer ese poder, ¿no? María José lo plantea ahí, más aún, cómo sostenerlo en el tiempo. O sea, ya no se trata de tener poder, sino es llegar al poder y sostenerlo. Y entonces esto va a derivar en una serie de mecanismos complejos, sobre todo de tipo coercitivos, jurídicos, también asociados a estilos carismáticos de quienes detentan ese poder, con estilos más o menos violentos o más o menos consensuados, siempre dependiendo entonces también del modelo de gobierno y el momento histórico, ¿no? En algunos casos, esto también se empieza a figurar y asociar con el tiempo la figura del poder, autoridad, con la del concepto como por ejemplo del Estado. Bueno, también como ahí María José menciona, se aborda una figura representativa ya en Europa, que es la de Maquiavelo, ¿no? Que es como un emblema paradigmático. Quizás muchos no conocen, no conocemos de toda la historia de Maquiavelo, pero la palabra como alguien de decir que manipula, ¿no? Como eso es algo maquiavélico, como algo ya cargado de una situación que tiene que ver con algo fraudulento o manipulador, en realidad es cierta tergiversación de lo que sería una mirada estratégica, cínica para algunos, pero que la puso en palabras en tanto recomendaciones a El Príncipe, digamos que es la obra que escribió Maquiavelo, que no era el único de ese momento, pero que intentó de alguna manera racionalizar las formas de gobierno, ¿no? Entonces, empezó a generar fundamentaciones acerca de la necesidad, el ejercicio y la administración de poder, ya en la versión, como decíamos, político-gubernamental, y las características y artilugios que debía conocer, y incluso, o sea, la autoridad, ¿no es cierto? Y saber cuándo y cómo utilizarlos en tanto autoridad, ¿no? Por eso algunos lo decían de cínico, porque, bueno, era como una suerte de manipulación, pero bueno, en realidad era cómo estratégicamente e inteligentemente lograr ese cometido de tomar la autoridad y sostenerla en el tiempo con diversos artilugios. Entonces, en la historia de la humanidad, como veníamos viendo, van asumiendo nuevas formas de poder que se alejan. Estas formas políticas, como ven, se van alejando cada vez más de las formas originales y postulados vinculados con los avales divinos y mitológicos, hacia formas más asentadas, en principio, en lo que podemos decir, en lo racional y obviamente en lo terrenal, ¿no? Pero como también les explicaba antes, ¿no? Esto no implica que las anteriores formas hayan desaparecido por completo. De hecho, podemos ver que aparecen vestigios de ellas o de sus formas eh, de todas maneras, sea con símbolos, sea en himnos, sea en vestuarios. O sea, hay muchas formas alegóricas también que se sostienen en el tiempo o en algunos momentos históricos particulares, generalmente por disputas entre estados, resurgen algunas de esas formas y modelos del pasado. O, como decimos, coexisten eh, y, o como decimos, digamos,
nuevas o actuales o contemporáneas formas de poder y autoridad tienen algunos emblemas que tienen que ver con pasados vinculados a aspectos más simbólicos o incluso de relación simbólica, zoomórfica con las divinidades. A ver, sin ir más lejos, para poner ejemplos brutales, si uno ve la actualización de las águilas nazis, tiene que ver también con retomar sentidos del Imperio Romano, por ejemplo. Incluso la esvástica, incluso los colores rojo punzó que utilizaban en esos emblemas monumentales. O sea que resignificados, había elementos de poder simbólicos que van más allá de lo racional y lo meramente político y retoman aspectos y símbolos vinculados con, si se quiere más, lo esotérico o con lo mitológico, y esa mitología vinculada a cierta superioridad de raza, como se decía en ese momento, en tanto una suerte de pueblo elegido o destinado a mandar, ¿no? Así como a nivel religioso podríamos mencionar que en la historia puede aparecer también la religión judía como en la Biblia como el pueblo elegido de Dios, ¿no? Bien, digamos, poniendo siglos de historia en 2 minutos, vamos a ver viendo que de todas maneras, en estas versiones que va planteando María José sobre el poder, poseen algo en común. Acá siempre el poder, en tanto esa fuerza, ¿no?, utilizada o utilizable, siempre es de alguna manera el del dominio de unos sobre otros. Alguien tiene un poder que lo ejerce en uno sobre otro u otros. Entonces, esto es con el tiempo lo que se dio en llamar la concepción clásica o tradicional del poder, que en general es la que aparece, digamos, cuando alguien le pregunta a uno en la calle o de entrada qué es el poder o vos tenés mucho poder, siempre aparece en este sentido común, ¿no? El sentido común tanto popular, podemos decir, pero también desde las ciencias sociales, que tiene que ver con es el que detenta determinada fuerza, sea legítima o ilegítima. A quien se nos consulta por el poder, siempre se plantea primero esta cuestión de la fuerza, de la lucha, de la disputa, y la legitimidad o no para detentarlo. Pero al mismo tiempo, también es claro decirlo, que esta concepción clásica también viene siendo cuestionada desde diferentes perspectivas disciplinares, ¿no? En tanto a esta crítica a una versión que se pretende universal, pero que en realidad es parcial y que erige de alguna manera en este relato histórico el poder como una entidad natural, desconociendo que la forma que tiene manifestar el que tiene de manifestarse el poder en tanto los productos que genera, tiene que ver con construcciones dadas por y en las relaciones humanas en determinado momento histórico y social. ¿Sí? Entonces, como para ir corriendo un poco el eje y actualizando y profundizando lo que se plantea en relación al poder. Por eso, y pasamos aquí a la próxima, ya después María José, esperen un poquito, trae la figura de Michel Foucault. Vamos a ir viendo cómo va a poquito profundizándose un poquito esta crítica y de alguna manera Foucault alerta sobre que no debe ser considerado el poder, dice, como una institución, más allá que como fenómeno, obviamente surja cuando existen seres humanos situados y en circunstancias institucionales que pueden ser económicas, culturales, políticas, sociales, etarias, geográficas, de género, históricas, psíquicas, que son concretas y determinadas. Pero una cosa es que el poder se manifieste en las distintas instituciones de la sociedad y otra cosa es que el poder sea considerado una institución, ¿sí? Entonces advierte de alguna manera que el poder entonces no debe ser analizado e interpretado desde las estructuras y dispositivos constituidos explícitamente para asegurar su continuidad. Cuando él habla
de los dispositivos, se refiere hacia a los discursos, a que están anclados, sea en el poder, en las leyes, ¿no? O que estén anclados en determinados símbolos, o plasmados en distintas organizaciones, ¿no? Podemos decir un congreso, una universidad, un ministerio, digamos. Esas son manifestaciones, sí, del poder, pero para analizarlo, dice, para comprenderlo profundamente, se lo debe entender cómo se manifiesta en cada cuerpo, dice él, ¿no? Él trae la cuestión fuertemente de la corporalidad, en cada cuerpo y en cada conjunto humano. Por eso él habla de que las relaciones de poder se dan o se pueden comprender de las capilaridades, como que es como la forma que lo expresa el autor, o sea, a flor de piel. Ahí es donde debe ser analizable y ahí es donde se corporaliza el poder. Los otros son los instrumentos, de alguna manera. Entonces, de esta manera, con esta perspectiva, Foucault rompe, de alguna manera, con esta unilinealidad en la concepción sobre la posesión y el ejercicio del poder. Entonces, él lo que va a traer es que claramente el poder tiene una modalidad relacional, ¿sí? No es la de solamente de uno sobre otro, supone una relación en la que aparecen poderes y contrapoderes. Es decir, son las reacciones frente a estos poderes que aparecerían con más potencia de alguna manera, con más peso. Entonces, pero de alguna manera, esto de incluir la relación y de no solo que hay sometidos a sometedores, oprimidos a opresores, supone un avance en la mirada sobre el poder. Aunque sigue anclada desde esta mirada filosófica y sociológica de cierta perspectiva tradicional en la relación de disputa, ¿no? Siempre el poder aparece como, ahora, en tanto relación, pero siempre como fuerzas en disputa. Hay algo ahí de la utilización y de la coerción que siempre está asociado al concepto histórico de poder. Entonces, más allá del avance, esto se sigue sosteniendo. De todas maneras, ¿por qué? Porque de alguna manera Foucault deja fuera la vivencia subjetiva del poder, cuando hablamos subjetiva es de cada uno, cómo lo vive, cómo lo siente, aun cuando se den, digamos, las mismas o similares condiciones de existencia. Quiere decir que el poder relacional, además de ser visto desde las capilaridades y tiene que ser visto también en el nivel subjetivo y no solo a nivel objetivo. Y esto es una cuestión que todavía Foucault no plantea, más allá del avance logrado. Entonces, perdón que se me corrió el micrófono, vamos a ya entrar en el texto de Crozier, que es, de alguna manera, entonces, es el que nos lleva directamente a ingresar el poder dentro de las instituciones y sobre todo las organizaciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que va a plantear Crozier, que también es sociólogo, por eso de alguna manera seguimos con esta mirada primero, la semana que viene vamos a ver una complementaria, que es la de Gerard Mendel, pero entonces para terminar de comprender esta, que también es válida, e incluso ya para meternos en, por ejemplo, la entrevista, vamos a finalizar con una consigna, entonces retoma, ¿sí?, la perspectiva del relacional del poder que traería Foucault, de alguna manera, aunque no lo mencione, él ya también considera el poder relacional. Y en tanto, entonces él lo plantea que el poder es una situación de negociación en la medida que el poder, desde la perspectiva que plantea Crozier, no es sobre el otro, ¿sí? También como planteaba Foucault, no es solamente un poder sobre el otro, sino que está constituido en la relación con el otro. Cuando hablamos de el otro es en un sentido amplio, puede ser uno o pueden ser varios sujetos, ¿sí? O grupos, etc. Entonces, hasta aquí, de alguna manera, retoma la misma idea que plantea Foucault. Ahora bien, dice, la aparición de la situación
de poder, fíjense que no es aparición del poder, la situación de poder, que tiene que ver con las relaciones planteadas, supone sí o sí momentos de asimetría. ¿Esto qué quiere decir? Gente que en determinado momento tiene más poder que otros, ¿sí? Por eso lo de asimétrico. Esta diferencia de poder puede estar dada por la jerarquía dentro de la organización, por los saberes que porta cada uno de esos sujetos, por la trayectoria de esa persona, tanto dentro como fuera de la institución del trabajo. Y obviamente pueden ser todas a la vez, ¿no? Puede ser alguien con jerarquía, con trayectoria y con saber, o alguna de estas características que se pone en juego en una situación específica y particular. Por eso van a encontrar ahí que Crozier dice que en igualdad de condiciones no hay situación de poder como tal. Lo que él sí trae entonces que para que se planteen las situaciones de poder debe ser mirada dentro de los marcos regulatorios de las instituciones, ¿sí? Pero en la medida que no haya asimetría, para él no hay situación de poder posible. Entonces partimos de las instituciones donde, a partir de la división del trabajo y por muchos otros aspectos, hay sí o sí funcionalmente, quiere decir las funciones que ocupa cada uno, sea director, coordinador, jefe, sectores medios, etcétera, 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 hay funcionalmente ya asimetrías de poder, porque también tienen diferentes responsabilidades en el ámbito de la organización. Entonces, como les decíamos, y como vemos también inclusive desde la dimensión, recuerdan, desde el tetraedro, del polo de la crátesis, uno de los subsistemas también dan cuenta de aquellos que Crozier denominaría marcos regulatorios de base, ¿no? Tiene que ver con las normativas, con las restricciones. Fíjense un poquito lo que también mencionábamos antes, con lo permitido, lo prohibido, lo que se promueve, lo que se evita explícitamente en el marco de las normas de los espacios de trabajo, que esto es lo que hace de alguna manera al subsistema anómico desde la perspectiva que lo mira Malfait en su tetraedro cuando está en la fase investigativa. ¿Sí? Entonces, lo que va a plantear Crozier es que, entonces, digamos, es a partir de estas organizaciones concretas que se puede analizar las situaciones de poder. Y fíjense también lo que él trae, como planteamos siempre, desde las particularidades y condiciones impuestas por, en y desde las instituciones, ¿sí? O sea que son situaciones de poder no generalizables. Tiene que ver también con las situaciones particulares y situaciones particulares dentro de organizaciones específicas, ¿sí? Con las condiciones que tiene esa organización. Entonces, para entender el poder es necesario indagar en las distintas organizaciones concretas. Por eso ahí, y acá es la condición de aquí, lo que él denomina la condición estructural en el que emerge el poder. Tiene que ver entonces por eso con las estructuras en las que se manifiesta son las organizativas. Necesita siempre de un marco para dar cuenta cuáles son las características de ese poder específico. Ahora bien, además, él va a reconocer esto, y es lo que agrega, además de ser relacional, el poder adquiere modalidad de proceso, ¿sí? De proceso. De alguna manera, porque en tanto existe desigualdad en la relación, entonces pueden reconocerse diferentes factores que inciden para darle la característica que él le da al poder, ¿sí? Que es su perspectiva, la del poder estratégico. ¿Sí? Cuando él habla de poder, lo entiende en tanto estrategia, que es lo que analiza desde su perspectiva en las organizaciones. Entonces, este aspecto clave, que es la estrategia, en el planteo de Crozier, le confiere al poder, este aspecto clave en el planteo de Crozier le confiere al poder, es decir, que llevar a cabo acciones orientadas al logro de objetivos, de resultados esperados. Es decir, que él plantea que en el poder no solo es relacional, sino que se da un proceso que es estratégico, pero y también que para ser estratégico y obtener resultados tiene que ser
eficaz. O sea que las acciones tienen que ir orientadas hacia un lugar para obtener los resultados que alguna de las partes desea obtener. ¿Sí? Entonces, esto significa, fíjense también qué interesante, si es estratégico, si es necesario que haya otros, o sea, relacional, si es en el marco de estructuras regladas, es porque de alguna manera ya hay conciencia que hay existencias de obstáculos que serán puestos por otros sujetos, ¿sí? Hay otros sujetos que también actúan ahí en esas estructuras, más allá de que en principio tengan menos poder unos que otros, que sea asimétrico. La asimetría no quiere decir que igual no haya, como decíamos antes, contrapoderes o resistencias. Entonces, hay conciencia, ¿sí?, de que hay obstáculos. Y que entonces, por ende, de alguna manera, en esas situaciones, no son situaciones que van orientadas de un lugar hacia otro, o sea, unilineal, en una sola dirección. Siempre van a ser situaciones de poder en la que haya reciprocidad. No estamos hablando acá de reciprocidad en cuanto a dar y recibir consensuadamente y solidariamente. Reciprocidad en cuanto al hecho de este ida y vuelta permanente entre los distintos sujetos que participan de la negociación. Entonces, el hecho de querer, como dice, de llevar los términos favorables en la negociación hacia un lado u otro, depende de donde estén plantados los sujetos, implica entonces que las negociaciones condicionan las posibilidades de acción propias y ajenas. ¿Sí? O sea que la negociación y las formas que se tienen de negociar, incluso las cuotas de poder, ahora vamos a ver, de alguna manera también, y podemos decir también la historia de saber cómo disputar esas negociaciones, condicionan entonces también esa eficacia, ¿no? Esas posibilidades de obtener esa situación favorable. Lo cual entonces también nos lleva a que todos los sujetos entonces ocupan lugares en el juego, digamos, en esas estructuras. ¿Sí? Él también llama la idea de juego, la que llama Crozier. Entonces, en esas estructuras, toda la gente ocupa algún tipo de lugar. Y esos lugares suponen, como dice él, poseer cuotas de poder. Quiere decir que acá se reconoce que todos los sujetos que participan alguna cuota de poder tienen, más allá de su ubicación también en el ámbito de la organización. Y que serán puestas en juego en esas situaciones que pueden ser planteadas para negociar, ¿sí? Que tendrán, de acuerdo al momento y lo que se esté negociando, esas cuotas de poder tendrán mayor o menor peso en ese momento. Entonces, es decir, que las condiciones, también es importante tenerlo, como les decía recién, pueden estar disponibles, pero también hay que saber, digamos, cómo jugar el juego, digamos. Entonces, hay que saber aprender, inclusive hay que tener conocimiento de la historia de ese juego, en el sentido de que a veces saber cómo jugarlo, aun cuando se tenga una cuota menor de poder, puede ser favorable, ¿sí? Entonces, es importante, no solo es de qué recursos está provisto ese poder, qué contenidos tiene, como decíamos antes, o autoridad, saberes, trayectoria, historia, poder económico, contactos, ¿no? Digamos, todos esos recursos que se pueden poner en juego en esa negociación, sino también saber cómo usarlos, porque alguien puede pasar que tenga temor a ser sancionado por una autoridad y no se está dando cuenta de los recursos por ahí con lo que cuentan también en esa disputa. Entonces, es necesario también ser consciente de los recursos con los que se cuentan para poder ponerlos en juego en una negociación. Para que se entienda, entonces, es no solo tener recursos, sino saber también cómo ponerlos en juego en función de los intereses y necesidades de cada uno. Entonces, digamos, para ir cerrando, digamos que la situación, en este sentido, significa que el poder adquiere otra característica, que es la posibilidad de ser transferido, es decir, de acuerdo, o sea, el poder puede no estar siempre anclado en los mismos lugares, como les decía, depende de la situación, el momento,
esto puede ser transferido. Alguien que en una situación dada tenía todas las de perder, podemos decir así, pueden ocurrir situaciones o un conocimiento del juego o alguna información o alguna situación coyuntural que genera una transición, una transferencia de poder, ¿sí? Donde, como uno podría decir en el lenguaje ordinario, cambió la balanza, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta el contexto en el cual se está dando la negociación. Y esto tiene que ver entonces también, como ya lo planteamos, que el acto o las diferentes acciones se implementan teniendo en cuenta las reglas explícitas e implícitas de la organización, de cada marco organizacional, y cada sujeto busca ganar, o sea, ser eficaz en esa disputa, o al menos no perder el poder que hasta ese momento tenía, el poder y la posición dentro de ese marco. Entonces, y acá vamos a la última ya planillita. Una de las condiciones estructurales y normativas donde está constituida de alguna manera la estructura de la organización en función de la división de trabajos internas, y aquí queda plasmado es lo que se denomina la cadena de autoridad, ¿no? La jerarquía funcional, que es como le decía. Una organización en tanto estructura ya tiene, como veíamos en el organigrama, en la dimensión política de tetraedro, ahí hay ya, si se quiere, una primera distribución formal, funcional del poder, ¿sí? Esto es lo que plantea las condiciones de la estructura. Y a esa jerarquía funcional, como decía, puede ser ocupado presidente, directores, secretarios, ministros, coordinaciones, bueno, depende de cada organización, ¿no? Y es lo que le brinda per se cierta cuota de poder reconocido formalmente por la institución, y cuando digo reconocido, porque también es reconocido de alguna manera por también los subordinados en la escala de la división de tareas. Y tiene, de alguna manera, cierto mayor disponibilidad para imponer condiciones, y como decía, a los que se les puede incluir o apostar otras, como les decía, que no tienen que ver solo con la jerarquía funcional, sino con cierto estilo, carisma, trayectoria que sea reconocida, más allá de esa organización, la historia de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que a lo funcional también puede haber otros aspectos de orden simbólico que se le unen a esa figura. Y la otra también tiene que ver, que es clave, como les decía, del momento, es que a veces aparece el poder de experto. El poder de experto puede tenerlo, cuando hablamos de experto, es alguien que conoce muy bien su tarea y conoce algo de la institución que puede no ser conocido por todos, incluso por las autoridades, y en determinados momentos esto puede ser lo que lo posiciona de mejor manera en una negociación a alguien que en la escala jerárquica quizás esté ubicado hasta incluso en los puestos más bajos de la organización. Ahora yo les voy a dar un ejemplo para entender un poquito bien cómo se maneja esto. En este sentido, entonces, lo que aparece como interesante es que si estas personas, o bueno, sea el lugar que ocupen, adquieren o pueden utilizar en esa negociación esas cuotas de poder, es porque al mismo tiempo manejan, sea por la jerarquía funcional o como poder de experto, eso va a depender de la situación, maneja fuentes de incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, incertidumbres que tiene el otro. O sea, si uno está buscando la eficacia estratégica de su poder, maneja cierta información o ciertas situaciones que el otro quizás no la tiene tan clara. Ese manejo de las fuentes de incertidumbre beneficia, en ese caso, a quien está negociando e intenta imponer sus intereses. Vuelvo a decir, después veremos si es de la jerarquía funcional o también se pone el poder de experto, sumado al manejo de fuentes de incertidumbre, lo que hace que alguien que ocupa puestos muy altos quede en desventaja en esa negociación. ¿Qué quiere decir esto entonces?
que es el último de las características que reconoce Crozier. Cuando se manejan esa fuente de incertidumbre, una de las características de esa negociación es lograr que mi propia conducta sea lo más impredecible para el otro, o sea, que no pueda utilizar todas las reglas del juego claras en esa negociación porque no conoce toda la información que uno posee, todos los conocimientos que uno posee, las relaciones, los contactos, hay información que no conoce, saberes de organización, a veces inclusive aspectos de orden técnico, ¿no? Cuando hablamos de máquinas o de saberes de profesionales que la autoridad quizás desconoce. Entonces, al no tener ese conocimiento, entra en desventaja en determinado momento. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, diría Crozier, hacer la propia conducta lo más impredecible y llevar el accionar de ese otro u otros a actos los más previsibles posibles. Entonces, ahí hay una ubicación también estratégica de mayor poder a la hora de negociar, ¿sí? Es como que cada uno de los aspectos que va reconociendo Crozier están articulados, como decíamos, lo relacional, en tanto también supera la relación para incluir también un modo de proceso en que se dan las situaciones de poder y de negociación. Como decíamos, en esa negociación hay una búsqueda de eficacia, de lograr intereses, para lo cual se despliega acciones de tipo estratégicas para lograr esa eficacia. Y esa eficacia también tendrá que ver con el conocimiento de las reglas y las condiciones estructurales específicas, saber leer el momento histórico y coyuntural de la negociación, tener claro si ocupa la jerarquía funcional o que también que el poder de experto puede tener mayor peso en determinado momento que una jerarquía funcional, pero que en ambos casos sea la jerarquía, o sea, el poder del experto o alguien que está ubicado en la más baja de la escala dentro de la organización, para poder tener la negociación del lado propio, lo importante entonces es manejar fuentes de incertidumbre, o sea, hacer lo más que para el otro sea la situación de una gran incertidumbre para impedirle tomar decisiones estratégicas, para lo cual entonces de alguna manera cierra un poquito más ahí el accionar a algo más previsible en la medida que el otro no sabe exactamente cómo puedo actuar yo ante determinadas situaciones. Entonces lo pone en situación de desventaja, ¿sí? En eso es también entonces estratégico el poder. Cierro entonces. Acá les voy a dejar unas consignas, pero quería comentarles una situación concreta para que se den cuenta de cómo pueden surgir estas disputas de poder en términos crozierianos, ¿no? Pónganse ustedes así como en escenario, ¿no? Un hospital pediátrico del conurbano bonaerense. La directora de ese hospital se toma vacaciones, o una directora que al mismo tiempo tenía el aval político, ¿no? del intendente, para lo cual en ese tiempo, en ese periodo de vacaciones, queda en reemplazo como directora, una directora, pero del área de emergencias, ¿sí? que inclusive estaba reconocido como situación formal, que esto se ocurre en periodo de vacaciones, y como segundo, ahí permanente, el jefe de residencia médica. ¿Sí? Hasta ahí todo, digamos, dentro de las condiciones estructurales explícitas y reguladas. ¿Cómo serían las condiciones de las reglas del juego, ¿no? Sin embargo, había una niña, una bebé casi, no, una bebé era, que estaba internada hace 11 meses. ¿Sí? Tenía 14 meses. O sea que mucho tiempo de su vida había estado allí por diferentes situaciones de salud complicadas y justamente quienes solicitaban oxigenoterapia permanente era el diagnóstico médico, o sea, la planta médica del hospital. Pero dado que tenía una situación muy precaria de salud y su familia también tenía dificultades para el acompañamiento, para garantizar ciertos recursos, también formaba parte de un abordaje
desde el trabajo social, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, fíjense lo que es esto que decíamos de la jerarquía funcional y el poder de experto en determinado momento, y cómo entender las situaciones de poder en situaciones particulares, ¿sí? Y que se dan en esa situación, con lo cual no quiere decir que sean todo el tiempo así en la misma institución, sino que son manifestaciones de poder en situaciones particulares. Vienen muy animados, podemos decirlo así, a la reunión de la mañana. Estaban los pongo también en autos, desayunando los residentes, estaba el área de trabajo social también, y aparece esta directora y el jefe de residentes diciendo así, tenés que firmar porque Maya se va de alta. Uy, qué interesante, llegó la oxigenoterapia, ¿no? Voy a poner un ejemplo autorreferencial, pero no es por el narcisismo, sino porque creo que es muy interesante, muy vivido para ver esta situación. Entonces le digo, qué bueno, llegó la oxigenoterapia, que estaba pedida, pero todavía no había llegado. Esto llegaba de La Plata. Y me dicen, no. Entonces ahí, primera alerta. Quedaba claro que ellos me venían a contar esto a mí, porque al ser un abordaje social, necesitaban la firma del trabajador social para avalar esa alta, ¿sí? Entonces, primer punto ahí de conocer, saber la trayectoria, las incumbencias del trabajo social, etc. Entonces, pregunto es, entonces no entiendo por qué se va de alta. No, porque Maya no puede estar más aquí. Se tiene que ir porque se va a enfermar, y entonces dicen, se va a cagar muriendo. Le digo, bueno, pero los que pidieron la oxigenoterapia son ustedes, yo no la pedí, yo no sé de medicina. Si ustedes la piden, entonces ustedes tienen que poner ahora en el diagnóstico que no la necesita más. Y mi pregunta es, ¿no la necesita más o sí? Entonces ahí empiezan como, fíjense esta cuestión interesante, eran dos personas con autoridad formal mucho más alta que la del trabajo social. Pero ya ahí, al recibir esta respuesta, se empieza a modificar esto de transferir la situación de poder. Primero, ¿por qué? Porque históricamente el trabajo social allí era muy subsidiario a la cuestión médica. Entonces, la trabajadora o trabajador social hacía lo que le decía el médico, sin atender a su disciplina o al marco más amplio de la práctica. Entonces, no se esperaban justamente esta respuesta. Entonces, en un momento, me empiezan a comentar los riesgos que tenía Maya de estar ahí dentro. Yo le digo, perfecto, eso lo saben ustedes, entonces tienen que ponerlo allí y por qué le van a dar el alta. Pero, les digo yo ahí, si Maya se va de alta, yo tengo que informarlo ya a mi coordinación, ¿no? Entonces ahí vuelvo a decir, esto de los recursos. Yo tenía una escala menor, o sea, el trabajador social de la institución, pero yo dependía de una coordinación de un área que se llamaba desarrollo humano, con otras colegas a las cuales yo me debía y yo tenía que darle esa información. Entonces, como esta niña estaba bajo el paraguas del abordaje social, tenían que saber qué estaba ocurriendo. Entonces yo desde ya les digo que no sé cuál es la situación que van a resolver, pero yo voy a informar a mi coordinación lo que está ocurriendo acá. Entonces, acá hay dos cuestiones. O ustedes cambian el diagnóstico, o yo también lo que voy a plantear es que voy a plantear que acá están cambiando el diagnóstico y encima que me están diciendo que Maya se va a cagar muriendo, que esa es la única relación, la única razón la que tienen ustedes es que no se les muere acá. Entonces la directora dice, no, yo ustedes los entiendo, mi madre ha sido trabajadora social del hospital de clínicas y yo sé que ustedes son muy sensibles, pero tienen que entender que la nena no puede estar acá. Entonces yo le digo, mire, yo le estoy hablando de salud y usted me está hablando de medicina. Eso por un lado. Y segundo, no la conozco a su madre, por ahí fue una gran colega mía, no la conozco, pero el trabajador social de este hospital soy yo. Entonces vuelvo a decir, fíjense que yo ya me había dado cuenta esto de la firma. No podían hacer nada sin la firma del trabajo social. Y eso me ubicaba estratégicamente, porque vuelvo a decir, por eso de saber leer la situación del momento. Porque si yo hubiera firmado porque me asusto o porque me lo está pidiendo la eminencia del lugar y firmo, hubieran pasado varias cosas. Primero, podría haber sido sancionado también por el área por no haber consultado. Segundo, dar un alta cuando hay un diagnóstico que dice lo contrario.
que si no está determinado recurso no puede darse de alta. Y tercero, que a lo más probable que hubiera pasado es que esta niña, como necesita oxigenoterapia y no la tenía, iba a fallecer. Entonces, también, y acá había otros componentes, además de esto que ya estamos mencionando, es que también hubiera tenido una situación de orden político, porque se hubiera dicho que en ese hospital murió una niña que fue abandonada, no le fue entregado los recursos, entonces esto además hubiera tenido consecuencias en la salud, en el personal y también en la vida política de la institución, y en personas en particular. ¿Sí? Después podemos analizar las cuestiones psicológicas por las cuales las personas estaban en una gran situación dolorosa de no poder resolverle la vida a Maya, ¿no? Pero bueno, estas son otras cuestiones para analizar. En términos del poder, fíjense, vuelvo a decir, cómo determinada situación, en particular, en determinado momento, el poder del experto vino a contrarrestar el poder de la jerarquía funcional. Y en este caso, si se quiere, esa eficacia, paradójicamente, benefició a todos, porque si todos hubieran firmado la salida y Maya hubiera fallecido, que era el 90% de lo más probable, todos salían perjudicados, ni siquiera se hubiera sido eficaz. Se hubiera sido eficaz en cuanto a lograr el egreso de la niña, pero no eficaz en el logro también de la salud de esa niña. ¿Sí? Entonces, también por eso digo lo de la particularidad. Aquí, una situación de poder de experto, siendo eficaz, terminó de alguna manera beneficiando también la tarea de aquellos que intentaban imponer una situación. Que obviamente, y también es interesante verlo, que era este jefe de residentes quien también le había dado argumentos a esta directora que desconocía, por venir hace una semana o menos, desconocía toda la complejidad de esa situación. Entonces fíjense también cómo él, también tanto poder de experto, pero jerárquicamente menor, había logrado influir a esa directora, pero cuando vienen los dos con alguien inclusive menor, con solo el tema de la firma y conocer bien las reglas de juego, no pudieron avanzar, porque tampoco podían sancionar a ese empleado en escala menor, porque tenían que explicitar que iban a dar en alta a una niña de riesgo sin el recurso médico solicitado por los propios médicos, desde el trabajo social, pero por pedido de los médicos, para garantizar la vida de esa niña. Entonces, vuelvo a decir, acá fíjense, relacional, proceso, jerarquía funcional, poder del experto, manejo de la fuente de incertidumbre, porque no sabía, entonces, inclusive, ahora que ya habían abierto la boca, que iba a pasar, ¿no? con este trabajador social que conocía, que había sabido, que se había enterado directamente, además habían escuchado los otros residentes, escucharon la discusión, y al mismo tiempo, al tema de la firma, o sea, puso, digamos, desde términos de Crozier, puso en una acción bastante previsible al resto. Sabía que no iban a poder hacer nada, salvo que profesionalmente argumentaran y fundamentaran, y entonces ya la decisión iba a tener que tomar la coordinación, pero aún cuando la coordinación estuviera de acuerdo, yo iba a informar al consejo profesional. O sea, ahí está también el manejo de las fuentes de incertidumbre. Si avanzamos con esto, ¿qué va a hacer ahora que lo sabe? ¿No? Entonces, yo los ponía de alguna manera en situación bastante previsible y yo manejaba cierta fuente de incertidumbre y me volvía bastante impredecible para ellos. Estamos hablando de esa situación particular porque esto no es que después traspasó y generó tensión en la relación. Es más, podría decir lo contrario. Pero por eso hablo de que todo tiene que ver con el momento específico y la particularidad de la situación. Siempre, obviamente, viendo esta situación de cómo la miraría Crozier, ¿no? Puede haber otras miradas de esta situación. Bueno, para finalizar entonces les dejo como consigna en la entrevista que ya estamos viendo, es que vean ahí qué relatos específicos del discurso, ¿no? que dice que menciona la trabajadora social, pueden reconocer ustedes que podrían destacar como relaciones o situaciones de poder, ¿no? Primero reconocerlas. Y entonces, con esto que recién mencionaba, ¿con cuál de los planteos de Crozier podrían vincularlas? Si
si hay poder de expertos, si hay poder de la jerarquía funcional, si esa situación revela cierta previsibilidad o poder revelar manejo de fuerte de incertidumbre, si es estratégico, si es eficaz lo que cuenta. Bueno, fíjense si hay, primero hay que ver si es, sería como Crozier miraría esa entrevista, ¿sí? Y en todo caso, ¿sí? Si está medio difuso, porque no son claras, no sé si pudiesen elegir unas situaciones, ¿qué preguntas ustedes le harían a esa trabajadora social para profundizar la perspectiva de poder de Crozier, ¿no? O sea, ¿qué información ustedes creen que necesitarían para develar estas cuestiones de situaciones de poder dentro de la organización, ¿no? Yo recién les comentaba una que se dio. Entonces, si no ven claramente alguna situación ahí o la ven difusa, es preguntar qué preguntarían para profundizar ese aspecto y a ver si surgen aspectos de la perspectiva crosseriana del poder en las instituciones. Bueno, con esto ya cierro acá y el próximo video será con la segunda parte del poder y desde el texto de María José, ya incluyendo también la perspectiva de Gerard Mendel y la crítica que Mendel le hace a la perspectiva de Crozier. Bueno, entonces vamos a detener la grabación y nos vemos la próxima. Nos vemos en realidad el martes. Un abrazo grande, saludos.